¿Qué es lo que más te gozas en la vida? Me gusta tener la posibilidad de no hacer nada. Vivo de la naturaleza, que asume diferentes formas para alimentarme. En algún momento fue a través de mis papás. En este momento Oriana se encarga, mi esposa, de gran parte de los gastos de la casa. Desde niño no fui como muy sociable y mi relación como con el trabajo nunca existió. Tal vez en algún momento voy a saber cuál es mi misión, pero en el momento no lo sé. Digamos que me muevo casi que por intuición. A veces yo puedo pasar días sin salir de la casa. Y ella me dice, oye, no, ya tenemos que salir. Han pasado 3 días, no has salido. Yo también necesito salir un poco. Vámonos para la calle. Me he sentido viviendo como una irrealidad, porque como que en algún momento como que estaba dispuesto a morirme sin recibir ningún tipo de atención. El hecho de estar recibiendo atención en este momento me sorprende. ¿Por el libro? Atención, ¿en qué Sí, sentido? principalmente como por el libro, que ha sido algo como que fue construido como con mucha intimidad y asumiendo incluso que no necesariamente iba a ser leído más allá de mi círculo más íntimo, a quien se lo puse a leer 1500 veces. Ya yo cuando venía otra vez con otra de las correcciones ya como que los había saturado. Entonces ahorita es la posibilidad de saturar a otras personas diferente de mis amigos. Pues entremos entonces de una al libro. Cuenta cómo se construyó, por qué fue tanto tiempo, qué hay ahí, cuál es el tono. Mm. El libro yo siento que es muy plástico. Yo recuerdo cuando empecé a leer a Julio Cortázar, lo que más me gustaba de él es que había un juego plástico con el libro, que también se asemejaba al juego plástico que tuvieron los surrealistas de principios del siglo XX también con la literatura. Y cuando lo comparaba con la manera como se asumía la literatura, pues principalmente en Colombia, que es como de lo que tengo más conocimiento, me parecía que estaba alejado y que en general los escritores colombianos eran como muy serios. Y el libro o el contenido de los libros también tenían las pretensiones como de ser trascendentes. Luego cuando empiezo como a indagar un poquito en escritores que me parecen inteligentes, como Borges, encuentro en que él hace mucho énfasis en que la función del libro es divertir, al igual que la música, al igual que el cine, el teatro y todo. Y eso me dio a mí como una esperanza, en el sentido en que pensé que era posible ser divertido. Eh, También porque en la costa todo tiene un ingrediente de gracia. Y hay mucho énfasis en la diferencia entre lo que posee gracia y lo que no posee gracia. Y lo que no posee gracia pues no sirve para nada en términos estéticos. Ujú. Y cuéntame de las historias, de dónde sale, cuáles fueron los insumos. Y voy a atar esa pregunta de una a otra que hablábamos ahorita, que era como cómo se contrasta toda esa vida, perico, fiesta, y como ese ambiente nocturno con tu vida real, ¿sí? De dónde Mm. salió todo el material de las historias. Las historias corresponden a historias que me contaron amigos. Estuve en algunas situaciones similares, pero digamos que he tenido como la personalidad o la manera de ser como de poder estar en los espacios y no convertirme en lo que el espacio pretende que yo sea. Incluso dentro de mi entorno familiar, luego dentro de mi entorno como social, cultural y también incluso dentro de mis amigos. Tengo amigos pues que son como muy, no sé cómo decirlo, muy disipados, pero tienen muy buen corazón. Entonces, aunque tengan muchas acciones que a la larga solamente solo van contra ellos mismos, yo valoro mucho que tengan buen corazón. Entonces, aunque están en problemas, como que no les va bien, tienen a veces malas relaciones sociales, puedo percibir en ellos que hay unas personas que son honestas y que piensan con el corazón más que con la cabeza y
y eso seguramente es lo que les trae a veces los problemas. Yo no pretendo imitarlos ni tampoco pretendo encajar. Entonces eso me ha permitido como observar y a veces incluso poder notar cosas que pueden ser cotidianidad para las personas, pero para mí son una maravilla y me excita mucho como solo estar ahí presenciando todo el espectáculo ese. Bien, antes de leer algo, no sé, también otra pregunta que tenía era, con el perico en particular, ¿había como alguna intención, como quitarle el tabú o hablar sin No, temor de eso? es que lo que siento es que la gente pues mete mucho perico para estar estimulado en la fiesta, sino que no les dé sueño y que el alcohol no los baje. Es como la droga social. eh, y digamos que no lo inventé yo ni lo inventaron mis amigos, eso está ahí y es como que es parte de la cultura. Como es, comillas, ilegal, entonces pues hay como toda una cantidad de morbo y mitología alrededor de eso y tal, pero siento que en este momento es muy común, no diría que normal, pero es súper común. Eh, Incluso en círculos tropicales, electrónicos, metaleros, rockeros, o sea, ni siquiera tiene una connotación que discrimina por géneros. Es como la droga de la fiesta. Ujú. Bueno, no, así como para dar un poquito de ejemplo del libro, creo que leamos el comienzo, si te parece los primeros dos párrafos, Está como para que perfecto. suene, para que quede claro cuál es el tono. Esto va a tener el tono, pero no la voz, Ujú. porque la voz es una voz femenina. Yo desafortunadamente también he perdido un poco como el acento costeño en su esplendor, entonces hay que hacer un ejercicio de imaginación porque no suena así. ¿Y por qué de una vez, cuenta de una vez por qué la voz femenina? Sí, porque siempre he escrito en voz de mujer. Intenté hacerlo con voz de hombre y no era tan gracioso. Además que algunas historias no me la contaron amigos, sino amigas. De hecho, las historias que me contaron amigos, que fusioné para incluirlas dentro de esta narración, a ellos los puse con voz de mujer. Mm, Es más gracioso. La mujer costeña tiene más gracia que el hombre costeño. ok, bueno, Sí. le damos ese comienzo. Comienzo dice. Todo empezó cuando una ola de extranjeros marihuaneros se dio cuenta de que esta vaina aquí era barata, que se conseguía de todo y que se podía vivir como en una especie de comunidad hippie, pero con billete. Se vino a vivir aquí ese pocotón de gente desde hace como 5 años. Les encantaban las peladitas, morenitas que de vaina tenían el bachillerato, pero a las que les fascinaba la rumba. Las killer gringo les decíamos. Llenaban cualquier sitio. Había que hablar con ellas si uno quería que en su rumba se moviera el billete. Eran las chicas superpoderosas de la rumba coleta, de la rumba narcoelectrónica. Iban mucho a un bar que se llamaba Terraza Líbano. El Hotel Líbano quedaba en pleno centro. El bar estaba en la azotea de los restos de ese hotel venido a menos, que desde hace mucho tiempo se había convertido en lugar de encuentros con extranjeros, incluso desde antes de que llegara la oleada. La mayoría de las killer gringo eran niñitas nativas, todas silvestres, que iban a la escuelita y de repente empezaban a crecer. Unas eran bien peladitas, como de 14 o 13 años, pero las de más voltaje eran las mayores de 16. A esa edad era mucho lo que ya habían podido conocer. Súper, sí, creo que eso da un poquito una muestra, pero nada, cuenta más un poquito de las historias, cuántas son, qué hay en común entre ellas, una descripción general. Sí, yo siento que la historia cuenta porque es curioso que inicialmente, y obviamente también por el título del libro, a veces algunos lectores se han centrado como en algo que ellos consideran es una problemática social. En mi mente nunca pasó que fuera una problemática social que existieran muchachas que se levantaran gringos o viceversa para hacerse sus amigos y favorecerse con el cambio del dólar a peso y poder rumbear más prolongado gracias a ese canje comercial. Ujú. De hecho, me parece que es lógico. A eso sumado a que si los nativos son chiquitos, barrigoncitos y llega un gringo fornido de 2 metros, pero además le va a mandar la rumba, es que no hay competencia, no hay punto de comparación. Y también que tenemos pues en nuestros genes todo ese colonialismo que hace que pues
se hace pensar, de hecho no lo piensan solo las killer gringos, los papás más formales, católicos, trabajadores, abogados de empresas, políticos, piensan igual, y yo sé que si hay un apellido que suene un poco extranjero, eso les produce cierto regocijo, cierta satisfacción. O sea que en Colombia tenemos un gen killer gringo que no hemos identificado, está en nuestros papás, nuestros abuelos lo tienen, etcétera. No es un fenómeno como de clase popular, está en todas partes, solo que algunos no lo reconocen o algunos viven el fenómeno con dignidad. Y cuéntame de La Guajira y de Villanueva en particular, ¿cómo es? ¿Cómo es aquí para los citadinos? Sí. La Guajira es súper diversa, hay muchas Guajiras, hay la gran parte de La Guajira yo la desconozco, aunque tengo como una noción lejana, pero son mundos que realmente conocerlos lleva tiempo porque no es algo que está exhibiéndose para que se vea desde afuera. Y es incluso también por tradición como ruda, difícil de domesticar, es ruda. Y no pretende encajar y no pretende ser querida y no pretende tampoco quedar bien. Siento que ese es como el común denominador del guajiro. También somos personas, considero yo, como muy dignas y como también capaces como de asumir la realidad incluso con alegría y capaces de adaptar todo ese entorno hostil a una situación también como de comodidad y de tranquilidad y finalmente de hogar. Villanueva también siento que es igual que el resto de La Guajira, hay muchas realidades. Realidades que la mayoría yo desconozco porque realmente nunca he sido como un juicioso, como indagador de las realidades de las personas, salvo lo que yo alcanzo a mirar como por encima superficialmente. También estoy como mucho tiempo en mi casa y en un sector como diminuto. Entonces desconozco cómo es en gran parte, pero a grosso modo siento que son personas en primer lugar movidas mucho por el corazón. Son personas que son también felices y son personas que también son solidarias y que tienen una visión de la existencia como una existencia compartida, colectiva, entre los vecinos y entre los demás habitantes del pueblo, al punto que antes de venir acá me conmovió mucho que alguien dijera, qué bueno que vas a ir a Bogotá a presentar tu libro y nos vas a representar a todos. Y bueno, ahora sí entremos como en tu vida, en tu familia. Me interesa sobre todo en qué crees y cómo vives. Vamos respondiendo esas dos preguntas. Sí. Yo creo que existe, como hay normas físicas como la gravedad, también hay unas normas invisibles que tienen que ver con tus acciones. Y que son tus propias acciones los que finalmente terminan condicionando lo que puede ser el desarrollo de tu vida. Bajo esa perspectiva, también creo que en gran parte pues tu vida te la forjan tus propias decisiones, siempre condicionados obviamente a un contexto y no a un destino, pero sí a una lógica que se desarrolla en la medida también en que eres un ser humano que tiene unas características únicas y eso hace que tu comportamiento esté condicionado por eso. Eso tal vez sea el destino, sí, que tu condición de alguna manera favorece o desfavorece que tus acciones sean las más convenientes para ti. En eso creo principalmente. Pues soy católico, desde niño estudié en un colegio de monjas desde los 4 años, todas eran mujeres excepto 3 compañeros y yo. ¿Cómo era eso? A mí me encantaba, me sentía que tenía muchas mamás, yo no tenía ningún motivo como para no obedecer porque lo que me pedían eran cosas muy sencillas, muy lógicas y que me parecía que eran apenas normales como hacerlas. ¿Cómo qué? Porque eso no lo dice todo el mundo de esos colegios. Por ejemplo, me acuerdo que, no sé, incluso a pesar de que la mayoría de los que estudiábamos en mi colegio no teníamos que hacer quehaceres domésticos en la casa, en nuestro colegio había un horario de aseo.
y dependiendo del día, a ciertas personas del salón cuando terminaba la clase eran los encargados de limpiar el salón y dejarlo ordenado, el tablero borrado y que no existiera ningún tipo de desorden. Eh, a mí me parecía que era normal porque pues mi mamá también insistía mucho en que no dejara desorden para que me lo recogiera otra persona porque el desorden era mío. Entonces me parecía que era completamente lógico que si algún día alguien recogía mi desorden, yo también lo recogiera y trataba de no hacer también para que luego los otros no hicieran desorden que me tocara recogerlo a mí. Ujú. No me parecía que era ninguna señal de subyugación ni de imposición. Me parece que es completamente racional. Pero y con los pecados, el autoflagelo, la culpa, todo eso. Antes no lo entendía como ahorita, ahorita lo entiendo gracias también como a explorar esos mismos conceptos a través de otras religiones como el budismo zen. Y he descubierto que realmente es algo que haces o no haces para ti mismo, a pesar de que tenga como unas implicaciones también familiares o sociales, es un asunto que es tuyo. Eh, y eso lo aprendí, y volvemos a lo mismo de cómo las acciones son finalmente las que condicionan tu bienestar o malestar. También entendí eso, que los, es como la ley de gravedad que te enseña que si pues que si estás en un edificio y pierdes el equilibrio, vas a caer, no porque haya alguien malo que quiera que tú te mueras y que te estrelles contra el pavimento, sino porque es una ley natural. También siento que hay unas leyes naturales que son como menos tangibles, pero que existen. Y he entendido también que los caminos religiosos o espirituales, como se quieran llamar, lo que pretenden hacer es enseñarte esa física invisible. Y luego tú decides si quieres creer en eso o no, como tú decides si quieres creer que la Tierra es plana o es redonda. No va a dejar de ser plana o redonda porque tú lo creas o no, eso no corresponde contigo. Y el principio es ese, como que sentimos que somos muy importantes y como que nuestro pensamiento va a hacer que algo sea de una manera u otra, cuando es todo lo contrario. Debe ser un proceso más como de observación para poder aprender que un proceso como de querer por capricho o por... Es que la intelectualidad es muy caprichosa. Y a veces hay un ego en la intelectualidad que te hace muy estúpido. Y nos damos cuenta de eso cuando nos encontramos como con civilizaciones como más maduras. Y claro, un citadino en medio de la Sierra Nevada de Santa Marta es un torpe, bobo, inútil, etcétera. Es un ignorante total. Pero llega a la ciudad y sienten que son como la gran cosa porque, no sé, escribieron un libro. Wow, sí, de acuerdo. Háblame de ti, ¿no? De lo que decíamos ahorita, de tu forma de vida, de qué vives. Respóndeme esa pregunta primero y de ahí seguimos con cómo vives. Pues vivo de la naturaleza, que asume diferentes formas para alimentarme. En algún momento fue a través de mis papás. En este momento Oriana se encarga, mi esposa, de gran parte de los gastos de la casa. Mi hermana también, que a pesar de que tiene una enfermedad bien incapacitante, es muy inteligente y también me ayuda mucho a resolver cosas prácticas porque soy muy descuidado. Hoy, por ejemplo, en el lobby del hotel, ya nos veníamos para acá. Oriana dice, bueno, voy antes al baño porque me parece terrible llegar a la casa e inmediatamente a pedir el baño prestado. Se va al baño de mujeres, deja su cartera al lado en el sofá. Yo no me doy cuenta nunca de nada. Luego digo yo como, ay, buena idea, voy a ir yo también al baño. Y dejé la cartera ahí tirada. Luego ya llega, oye, ¿cómo dejas mi cartera tirada? Yo le digo, tienes que decirme que vas a dejar aquí tu cartera porque si no yo no me doy cuenta de eso. Entonces no sé cuánto cuesta la leche, no sé cuánto cuestan los huevos. Si voy al parque y tengo plata, solo pienso en, bueno, me voy a comprar una Coca-Cola. Luego Oriana me dice, pero ¿por qué no compraste también algo que pueda servir para la casa? Y es porque no se me ocurre. Soy en ese sentido muy distraído, tal vez muy egoísta también. Soy un alumno que está aprendiendo todo el tiempo, pero no he sido un buen alumno. Ujú. Me interesa más eso, como en qué si eres juicioso, en qué si eres dedicado, qué más de ti, de tu forma de operar acá. Siento que hay cosas que son importantes, como la familia. También a veces, si uno está atento, por ejemplo, hay algo muy simple. Realmente no es que me encante adoptar animales, ni tengo como esas personas que humanizan al animal y que se sienten como que, ay, rescatemos. Pero hace poco, por ejemplo, parí una gata callejera.
Oriana ya me había prohibido porque tengo ya 2 gatos adoptados en la casa en situaciones también trágicas que me los terminé llevando. Y me dice, bueno, ya, ni un gato más. Entonces, sin embargo, era para mí imposible no sentir los maullidos de los gaticos y quería no oírlos, pero los oía. Y luego dije como, bueno, no los voy a alimentar porque si los alimento, pues ya me relaciono con ellos y me voy a terminar quedando con ellos. Pero luego pasaba un día y los veía y decía, puta, no comieron. Bueno, pero no, no los voy a alimentar, la madre naturaleza sabrá, así como me alimenta a mí, que los alimente a ellos también. Pero luego hay una voz que me dice, es que tal vez la madre naturaleza te está poniendo es a ti para hacerlo. Si no, no tuvieras esta necesidad de hacerlo. Y luego termino finalmente dándoles comida, luego al poco tiempo les pongo nombre, luego al poco tiempo me preocupa de que no les pase nada, etcétera. Ujú. De la misma manera siento que pasa conmigo y la madre naturaleza ha puesto a mi familia, ahora Oriana también, para que hagan lo mismo. Porque yo mismo sería, me hubiera muerto de hambre, yo creo, no sé. Todos, sí, todos Sí. dependemos de otros. ¿Hijos has querido tener o piensas en eso? No, siempre me ha dado, he tenido como mucho temor, en parte yo creo que porque siento que no me puedo cuidar ni yo mismo. Entonces me parece, no sé, es como, y todo el mundo me dice, no, ese es un miedo natural, pero yo creo que yo lo tengo un poquito por encima de lo natural. Y luego pienso como que, listo, lo voy a invitar, pero, ay, no, esto está muy feo, ¿y dónde lo voy a llevar? ¿Y qué le voy a decir que hagamos? Y todo me parece que está mal. Como ya pensando en un niño con el que sales de paseo. Sí, Ajá. o que nació y, ay, si se enferma me va a tocar llevarlo al médico, pobrecito que tenga que ir al médico. Un momento, ¿es opcional? ¿Puedo no invitarlo? Sí, ay, no, mejor no vengas, que esto está muy feito aquí. Pero me parecen lindos los niños y me encantan los niños, sobre todo cuando tienen padres que los cuidan muy bien y yo solamente tengo como que charlar con ellos o jugar con ellos. Es el estado ideal. Sí. Podría haber sido un buen abuelo O tío, sí. o tío. Ujú. Cuéntame más del catolicismo, ¿cómo lo practicas? Soy apenas un principiante y tuve como una primera etapa que fue como toda mi infancia y luego adolescencia, en donde fui como un seguidor a ciegas, a pesar de que no entendía nada. Luego cuando me vine a Bogotá, entré como en la estupidez urbana y en la pseudointelectualidad y entonces dije como, claro, malentendiendo también a Nietzsche y a Sartre. Dios no existe, todo es mentira, los curas te manipulan para que tú les des plata y enriquecerse, etcétera. Pero luego Ahí estudiabas medicina acá. estudié medicina en un momento, sí. Ujú. Aunque en ese momento rezaba mucho para que me fuera bien en los exámenes y todo eso, y como que me ayudara en todo, porque todo el tiempo estaba asustado en la universidad. Me asustaba llegar a tiempo o no, me asustaba luego en los exámenes ser bien calificado o no, me asustaba como que se acabara el momento de ser estudiante y ya luego realmente tener la responsabilidad de la salud de alguien. Y todos esos miedos me ayudaron como a no seguir estudiando medicina porque sentía que no tenía como el temple emocional para poder asumir que alguien no se iba a curar a pesar de que yo hiciera aplicar a todo el manual, tener que asumir eso. Sí, un poco como lo de los hijos, me da temor tener la responsabilidad de la vida de alguien en mis manos, porque Mm. me siento muy torpe para poder hacerlo bien. ¿Cuántos semestres estudiaste? Estuve hasta quinto semestre Ujú. y creo que habría podido terminar porque mis notas no eran malas, pero al mismo tiempo siempre estuve como con una sensación de estar en el lugar equivocado. Ujú. También como empecé siendo muy joven, algunos profesores literalmente me decían que era muy joven para estar estudiando medicina. Empecé cuando tenía 16 años. Entonces, y era cierto, es irresponsable estudiar cualquier cosa a tan temprana edad. Pero mis papás, en el contexto de ellos, eran ya viejos cuando me tuvieron. Mi papá tenía 40 años, mi mamá un poco menos. Entonces ellos todo el tiempo estuvieron, no me lo decían, pero yo lo podía sentir. Y en algún momento sí, tal vez me lo dijeron literalmente. De hecho, tengo un poema que habla sobre eso. ¿Te lo sabes? ¿Lo quieres leer? Está por ahí. Eh, Tal vez me lo sé de memoria. Febrero 25 del 2002, algo debes tener claro. Una cosa es la situación actual del país y otra cosa es el arte. Hoy tu hermana estuvo llorando toda la tarde. No soporta un minuto más nuestra miseria
y tú tan campante. Si ella fuera una niña normal, todo sería diferente. Tu papá y yo ya tenemos muchos años encima. Wow. ¿Es un mensaje de tu mamá a ti? Es un poema que finalmente cuenta como sobre eso. Tal vez nunca me lo dijo así exactamente, pero eso estaba todo el tiempo presente y eso era lo que más me presionaba. Ellos en una carrera como contrarreloj para lograr pasarnos al otro lado del charco y sentir que yo no estaba ayudando, distrayéndome en el camino con viendo pendejadas y dibujando y estando distraído de lo que debía ser mi real labor como hijo y parte de esa familia, que era salir a flote para poder sacar a flote ese barco que estaba hundiéndose, que era nuestra familia. Pero explícame más de eso. ¿Qué era pasarlos a la otra orilla? ¿En términos económicos? ¿En términos de qué? Pasarlos a la otra orilla es tener la capacidad de ser autosuficiente y funcional a nivel social, porque desde niño no fui como muy sociable y mi relación como con el trabajo nunca existió. Cuando intenté tener trabajos en la universidad como de, no sé, mesero en un bar o o haciendo encuestas, fue terrible. Me sentí que siempre que pagaban muy poquito para la cantidad de sufrimiento que había de por medio para lograr hacer bien la labor, y siempre terminaba abandonándolo pensando, es tan poco lo que pagan que prefiero que no me lo den y no tener nada. Y a ella eso le preocupaba. Y también sentía que a veces podía estar cómodo conmigo mismo y de pronto con la compañía de algunos animales también me bastaba. Ujú. Entonces yo siento que a ella le preocupaba que fuera un eh, incapacitado social o un incapacitado para vivir la vida real. ¿De tu mamá en particular, ella era la como la preocupada por eso o tu papá también? Para mi papá era importante que yo tuviera la capacidad de arriesgarme y también la capacidad simplemente de vivir. Al punto que en algunos momentos, yo esto siempre se lo cuento a mis amigos, a Oriana mucho porque ella pues es una persona como más normal en el sentido social, y a veces yo puedo pasar días sin salir de la casa. Y ella me dice, oye, no, ya tenemos que salir, ha pasado 3 días, no ha salido, yo también necesito salir un poco, vámonos para la calle. Cuando yo era adolescente mi papá me pagaba para ir a fiestas, porque no me gustaba ir a fiestas, prefería ver películas o ver videos o estarme en el cuarto haciendo ejercicio que estar en contacto con la gente, porque notaba que había como una diferencia muy grande entre lo que la gente pensaba, decía y hacía. Todo el mundo también tenía como mucha necesidad como de sobresalir y como lo de levantar viejas, y eso me parece que me daba mucha pereza todavía. Ujú. Menos mal ya llegó Oriana y ya no tengo nunca más que pensar en eso. En algún momento pensé que nunca iba a estar con nadie y también me parecía que estaba bien. ¿Y has estado solo mucho tiempo? Todo el tiempo, excepto cuando conocí a Oriana, y ya luego estoy con ella y estoy con ella todo el tiempo. Pero de ahí para atrás, soltero. Sí, soltero completamente, pues cuando conocí a alguien y a veces la situación planteaba como un, no sé, como un holograma de relación. Yo en el fondo sabía que no era cierto, que bueno, de pronto les gustaba físicamente o estaban entusiasmadas porque le pareció algo chévere, pero sabía que faltaba algo mucho más fundamental que esa cosa que era superficial. Sabía que iba a pasar y terminaba pasando. Aunque me dolía, lo veía venir. Entonces sentía que lo que había pasado era algo que era natural que pasaba, porque yo tampoco le iba a meter como más gasolina de la natural que tenía. Ujú. No se trata de no esforzarse, pero es más bien como de no impostarse. Ujú. Y no tengo la capacidad de impostarme. Entonces es mucho desgaste energético para mí impostarme. Entonces, y desde niño como que tenía la opción de no hacerlo, entonces también me fui acostumbrando como a no hacerlo, y si alguien se quería acercar me gustaba, y si no lo quería hacer pues también estaba bien, no tenía lío con eso. Pero entonces no tuviste relaciones de adolescente ni en la juventud ni nada. No, al punto que en la adolescencia me molestaba, ahora no es pecado ser homosexual, pero antes sí era lo peor. Entonces algunas personas, no, tiene que ser homosexual porque si no tiene novia, y hay niñas a las que él le gusta,
Es el único condicionamiento, la única condición que debe existir para que luego él quiera. Pero a veces yo veía que aunque yo les gustaba, yo decía, "Ah, pero si le gustó a alguien, entonces ya me toca estar ahí. No, qué pereza, no, prefiero no gustarle. Eso lo tuve que manejar en algún momento. Mis papás fueron tranquilos y la gente que me conocía también como que era tranquila y empleaba ese tiempo en jugar básquet o nadar o montar bicicleta o ver películas, videos. Deportista sí ha sido siempre. Yo no me considero como tal deportista, pero me gustan las actividades físicas por lo que le hace a mi mente. Ujú. Entonces hay una parte como del cuerpo que me gusta también, pero sobre todo como que cuando practico un deporte es como si viajara a otra dimensión. Entonces me gusta, es muy descansado volver a la dimensión de la cotidianidad luego de estar en el deporte. De acuerdo. ¿Qué es lo que más te gozas en la vida? Me gusta tener la posibilidad de no hacer nada. Y luego a partir de ahí lo que pase es maravilloso. Básicamente, sí. No me gusta tener que hacer algo. Mm. Y en algunos momentos cuando quiero pintar, pinto muchas horas todo el día, durante muchos días seguidos, hasta que ya el embotamiento no me deja y luego dejo de hacerlo. Con la escritura igual. También como que, como lo que hago me entusiasma profundamente, nunca lo veo como un oficio tedioso. Pero es como cuando ya uno ha jugado mucho tiempo y ya el cuerpo está tan cansado que aunque te encante, sientes que es el momento de parar. Y Ujú, también es muy agradable parar en ese momento. ujú. Y momentos duros, transformadores, ¿cuáles se te vienen a la cabeza? Varios. Uno, hay una película, no me acuerdo el director, que se llama La pérdida de la inocencia sexual. Para mí, varias cosas. Uno, como la sexualidad. Me fue como muy impactante cuando fui niño y luego la sexualidad y lo de las mujeres y gustar y todo eso, como que parecía que era como mucha presión, era muy raro, no entendía eso. Eh, Otro momento tuvo que ver como con la muerte de seres queridos. También me cuesta mucho como adaptarme a la nueva realidad sin el apoyo emocional de esas personas a las que he querido. Y ahí como que tus padres o en qué momento. Hubo un primer episodio, yo tenía un primo que era como 2 años mayor que yo y era súper extrovertido. Yo admiraba que fuera tan extrovertido e incluso que tenía la capacidad de ser un poco travieso. Yo no tenía esa capacidad, yo era completamente quieto y como solo observando, yo creo. Pero siempre he admirado a las personas que son capaces de arriesgarse, de ser extrovertidos, de hacer ruido, de tumbar cosas, de estrellar carros, todo eso. Eh, y tuve un primo que era José Eduardo Acosta Lacutir, muy querido y era como esa referencia, era como mi parte yang en mi mente. Eh, y en algún momento murió mi tío, que era su papá, él quedó viviendo solo con la mamá. Y yo siento que eso también exacerbó un poco como su rebeldía. Le encantaban las motos. En algún momento incluso le había pedido a mi mamá que le comprara una moto. Mi mamá no se atrevió a hacerlo sin consultarle a la mamá. La mamá finalmente no dijo ni sí ni no y mi mamá sencillamente no se la compró. ¿Y tu mamá por qué le iba a comprar una moto de bacana? Porque él se la pidió y tenía plata y la podía hacer y, ay, mi mamá no me la compra, me la compras tú. Ujú, No, mami, espérate, le pregunto a tu mamá a ver ella qué opina. ujú. Sí, como así. No eran tan caras, supongo, también, no sé. Mi mamá también igual le tenía como miedo a las motos. Y este primito precisamente en algún momento, y tenía un amigo que sí tenía la moto que él quería y se la prestaba. Vivían en Valledupar. En algún momento él le prestan la moto, sale en ella, monta a dos amiguitos más en la moto. En ese momento él tenía 13 años y yo tenía como 11 años. Pero con él a veces salíamos a montar caballo a la finca de su abuelo, hacíamos muchas actividades, jugábamos videojuegos, nos íbamos a la casa de nuestra abuela y nos consentían, entonces nos preparaban papas fritas para la comida y videojuegos y Coca-Cola. Entonces era como un universo como muy entretenido, mágico. Y en algún momento, me acuerdo de todo, me acuerdo que estaba viendo, por ejemplo, el Superagente 86 cuando recibí la noticia.
A mi mamá la llaman por teléfono y le dicen que José Eduardo, así se llamaba, había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Todos pensábamos que era un accidente menor porque él siempre estaba como trepado en un árbol, lanzándose a alguna parte, etcétera. Y luego nos contaron que era que había tenido un accidente se había estrellado contra un taxi, que el señor no había tenido la culpa y que el amiguito... Fresco. Ve, pero nunca te había... No sé por qué. Otra vez me lo habías contado y no te había tocado tanto. No, como que pensé mucho en eso. Sí. Además era muy lindo. Tú me mostraste la foto, era un niño muy lindo, mono de ver. Hace poco encontramos la foto y quizás por eso estás así. Y yo le dije, Harold, este niño tan lindo, ¿quién es? Y fue cuando me contó la historia, porque yo tampoco sabía, no es mi primo. Y estaba con Harold en la foto como con 10 años. Sí. Uh-huh. Ya. Cuando uno está encerrado como que se vuelve muy susceptible a todo. ¿Encerrado físicamente? Sí, físicamente, como no tienes contacto como con tantos estímulos sensoriales y siento que he estado como muy expuesto en estos 3 días. Por donde quieras, si quieres dejamos Sí. así o si quieres cerrar. No, está bien, cerremos. Bueno, y finalmente nos dimos cuenta que realmente había sido un accidente importante y finalmente pues como que mi primo murió y ese fue como el primer momento como que debía aceptar como de las realidades de la vida que son fuertes. Si no hablamos de otra cosa, esto va a ser una grabación de un llanto prolongado. Sí. Yo no me considero sensible, pero no sé, como que termino siéndolo. Sí, uno tiene de todo, hay días, hay Sí. temas. Pero no me había pasado, pero no sé por qué como que viví nuevamente como todo ese momento. Sí, bueno, gracias por contarlo. Sí. ¿Qué más me quieres contar de ti, me interesa tu lado de artista? En algún momento tuve la pretensión de ser pintor, en el sentido como se reconoce socialmente que es un pintor, que es alguien como que hace como un estudio profundo de la estética y luego hace una propuesta para la sociedad. Esa propuesta debe tener una identidad, pero también debe ser un artículo apetecible y apreciable por las personas para que quieran comprártelo. Entonces yo dije, es perfecto para mí porque puedo estar mucho tiempo solo pintando, viendo colores que me gusta mucho y si de ahí voy a obtener plata, excelente, solucioné mi vida. Luego me di cuenta como que no funcionaba así y que a la larga se termina convirtiendo en ser un creador de mercancías y pienso, no, sería mejor hacer sillas. La gente utiliza más las sillas que los cuadros son inútiles. Sin embargo, como que ya me sentí como cuando cruzaba el lago y ya me estaba ahogando en la mitad, pero la opción no era quedarse en la mitad, había que seguir nadando para no ahogarse. Y bueno, inicialmente en mi ignorancia, pues sentía que debía ser óleo sobre lienzo, porque es la técnica como más duradera y por lo tanto más comercial, porque puedes meter ahí tu plata y la plata la heredan tus bisnietos y ahí está el cuadro todavía de Da Vinci, etc. Pero tuvo un suceso que fue maravilloso y es que en algún momento me voy a Medellín, también como, no sé, y yo hacía un ejercicio, lo había hecho ya aquí en Bogotá. Había ido al Ministerio de Cultura a quejarme porque cómo era posible que un pintor viviera en Bogotá como si fuera un pintor impresionista del siglo XX. Que qué pasaba con el ministerio, que por qué yo no tenía un soporte. Yo creo que fue tan ingenua la petición. En ese momento estaba de asistente... Estaba Eduardo Serrano, no sé si él estaba como ministro como tal, pero el caso era que él tenía como un puesto importante en el ministerio, lo vi que cruzó al fondo de la escena. Sin embargo, quien me atendió es alguien que ahora tengo entendido es como una curadora importante. Ella se llama María Belén Sáenz de Ibarra. Fue muy amable.
y me dijo, mira, no podemos hacer mayor cosa por ti, pero te voy a dar una lista de galerías en Bogotá a las que puedes llevar tus cuadros. Me dijo, muéstramelos. Ah, están muy bien. Y luego yo juiciosamente fui con una lista que iba tachando del papel. Podía ser una lista no de galerías, sino de rechazos. Hasta que se me acabó la última. Y yo con todos esos cuadros ahí encerrados. Finalmente el que había sido mi maestro de pintura me presentó a alguien que era como un marchante. ¿Marchante qué quiere decir? Marchantes esos que se marchan con tus cuadros y no te dejan nada. Se supone que son personas que hacen negocios con arte y bueno, son como los intermediarios entre el comprador y el artista. Y él me dice que no tenía ningún negocio que ofrecerme diferente de una habitación en un edificio que era de su propiedad y que quedaba, eso fue un eufemismo, abajito de la Inca. Nunca me dijo que abajito de la Inca era zona de tolerancia y zona de prostitución de travestis. Ya yo a mis papás les había dicho que luego de un tiempo allá me iba a venir a Bogotá y me iba a abrir paso con mis cuadros. Entonces dije, bueno, este es el primer paso, por algo se empieza, voy a tener ahí mi taller. Pero finalmente terminé viviendo en el taller y vivía en la zona de tolerancia. Me levantaba muy tarde, como a las 11 de la mañana, también para ahorrarme el desayuno. Luego me levantaba, caminaba hasta la zona de las pesquerías del Pacífico, como en la 20 con cuarta, tercera, etcétera. Y ahí comí un almuerzo. No existía el término ayuno intermitente en ese momento. Yo fui un precursor del ayuno intermitente. Me comí un almuerzo muy trancado con sopa de pescado, arroz de coco, patacón y ensalada. Y luego me iba a la Luis Ángel Arango. Allá subía hasta el último piso, tomaba tinto y luego bajaba al quinto piso, que es el piso de arte. Y estaba viendo libros de arte durante toda la tarde. También luego iba al Museo Botero, que estaba recién inaugurado. Para mí fue un sueño. Yo le agradezco mucho a Botero que haya hecho esa donación, porque yo pude ver como los ejemplos de los grandes maestros ahí enfrente y me di cuenta que era muy sencillo, no tenía nada que ver como con una gran elaboración, sino como con mucha sencillez. Y entendí que la maestría no es elaboración, sino sencillez. Y que el proceso que uno hace como artista es de ser cada día más y más sencillo. Y luego cuando cerraban a Luis Ángel Arango, como a las 8 de la noche, ya me tocaba irme. Caminaba nuevamente hasta la zona de tolerancia. Si tenía plata, me compraba una tiquetera en el Museo de Arte Moderno y podía ver cine ahí relativamente barato y ciclos de cine no comerciales muy buenos, muy bien orientados. Y luego de eso bajaba hasta la zona de tolerancia, me compraba en el camino como una Coca-Cola y tostacos o algo así. Y me encerraba nuevamente en esta habitación a ver los travestis por la ventana y a dibujar y a pintar hasta que ya se me hacía muy tarde. Como me daba miedo que me mataran, que me apuñalaran o algo así, ponía un sofá contra la puerta para no ser sorprendido a mitad de la noche por alguien. También por eso me gustaba estar despierto mucho tiempo en la noche, porque decía, ya de día es más difícil que me pase algo que de noche. ¿Y nunca te pasó nada? Los travestis eran un amor conmigo. De hecho, cuando me motilaba me decían, flaco, te motilaste. A veces me decían, me llamaban y me ofrecían sexo gratis también. Entonces fue una buena relación. Nunca acepté sus propuestas, quiero aclarar. Quedaba la duda. ¿Y ahí vivías solo y los días eran así como los pintas, solos, con esa rutina? Tenía unos amigos que eran músicos, que les estaba yendo muy bien en la música, que eran Humberto Pernet y Enrique Gurrola. Ellos vivían en la Macarena. Para mí la Macarena era como el paraíso, yo vivía en el infierno. Entonces, pero también no quería ser como un intruso dentro de su cotidianidad. Ellos hacían ensayos durante el día y luego se iban de gira, etcétera. Pero ellos fueron conmigo también
como hermanos, muy cariñosos y me acogían, me entraban también de contrabando en sus camerinos y podía comer el sushi que era solo para ellos, me presentaban a los otros músicos y eso me ayudaba también como a no estar tan solo y a tener como cierta esperanza también en que en algún momento podía haber un giro y las cosas que estaban muy mal podían volverse mejores. Ujú. ¿Cómo te describirías hoy en día? ¿Cómo en qué etapa de tu vida estás? ¿Cómo te sientes contigo mismo? Siento que como no siento que haya dado un giro, o bueno, sí fue un giro, pero fue un giro en espiral. Ahora yo siento que me parezco a quien fui en algún momento con algunas modificaciones. Siento que me parezco a cuando fui niño y estaba en el colegio, pero he saciado todas mis curiosidades sobre lo que es comportarse mal. Ujú. ¿En qué sentido? En muchos sentidos, como que a veces hacer lo incorrecto es lo correcto. No sé, con lo de no trabajar, por ejemplo, en un algo formal que me dé una mensualidad. En su momento, como nunca tenía pareja, como también en ese aspecto sentía que no lo estaba haciendo correctamente. Mi relación, sí, mi relación con el dinero no era. Ujú. Entonces, y eso marca todo. ¿Cómo así? Eso marca como que el imaginarse como que tienes un saldo de plata en la cuenta que te permite vivir protegido. En La Guajira no tengo esa sensación porque la casa de mis papás sigue ahí y pues yo siempre he estado ahí, entonces eso ya es una burbuja que me protege. Pero estar en Bogotá, tener o no tener plata, hace que vivas en un lugar inseguro o seguro, en un lugar que no te deja descansar o que sí te deja descansar, en un lugar que huele mal o que huele bien. Media todo. Mis amigos me seguían visitando y mis familiares me seguían visitando, iban allá a esa zona de tolerancia y era como exótico un poco también. Luego ellos se iban y no era nada exótico. Sí, ¿Y ahí de qué vivías? mis papás me daban plata. Ujú. El convenio era, yo me voy a ir a vivir a Bogotá, yo me voy a pagar parte de mis gastos y ustedes pagan la otra parte de mis gastos. Cuando conocí a este marchante que me ofreció ese lugar para pintar, yo dije, pues me voy a vivir ahí y ya estoy pagando arriendo y servicios. Luego, padres, páguenme transporte y alimentación. Ujú. Y así. Esa era mi lógica, realmente ya no pienso así, ya no pondría a nadie como en esa situación conmigo, no quiero ser pesado para nadie, no me gusta molestar a las personas y como por algo que es solo mío. Entonces siento como que es mi problema si no puedo ser autosuficiente, no debe ser algo que deba cargar otra persona. ¿Ya no te preocupas por el dinero o cómo es tu relación ahora? Estoy de acuerdo con Andy Warhol cuando dijo algo así como que su estado anímico estaba relacionado como con su capacidad de tener o no tener plata. Ahora le tengo menos miedo, pero cuando mis papás estaban enfermos, llegó un momento en donde mi papá estaba enfermo, mi mamá estaba enfermo, mi hermana estaba enferma y ahí me di cuenta que tener dinero podría ser una diferencia inmensa, porque era el poder tener servicios médicos y ayuda básicamente, como que el tiempo de otras personas estuviera empleado en ayudarme a mí a soportar como esa crisis familiar de salud. Ahí lo entendí, pero antes yo decía como, no, pero puedo tener el mismo blue jean todos los días, no me importa. Puedo usar los zapatos hasta que se gasten y no me importa. Por eso no lo entendía, solo lo vine a entender cuando dependían otras personas de que yo tuviera plata o no para ayudarlos. Wow. Mm. ¿Y quieres contarme de tus padres algo? Ahí has hablado un poquito, Sí, pero no, súper bellos, como con una personalidad muy fuerte, muy definida, eh, pero absolutamente amorosos conmigo, comprensivos. Me tuvieron toda la paciencia del mundo. En algún momento fue muy bonito porque a pesar de que había dejado tirada la universidad cuando me fui otra vez a Villanueva con el objetivo de pintar, eh, mi papá no estaba bien económicamente en ese momento y sin embargo, en lugar de afanarme, en algún momento
lo que hizo fue ayudarme a hacer bastidores para templar ahí mis lienzos. Nunca me dijo tienes que trabajar porque no estamos bien de plata como antes. Nunca me asustó con esto puede que no funcione y todo va a salir súper mal y qué va a pasar contigo. Entonces siempre en esa medida fueron apoyo, no de un apoyo tonto de palmaditas en el hombro, sino de que volteaba y estaban ahí. Qué lindo. ¿Qué más tu madre? Mi mamá fue una mujer guajira, como con ínfulas de aristócrata, muy tradicional, muy formal. ¿Matriarca un poco? Sino que la personalidad de mi papá era tan flexible que era difícil como de abarcar, pero muy estructurada en su vida. Entonces, por ejemplo, siempre debíamos usar pijama aunque fuera tierra caliente. Mi papá dormía en ropa interior, pero nosotros debíamos usar pijama. La pijama se cambiaba cada 2 días, la cama se cambiaba cada tanto tiempo. Había que bañarse si se sudó mucho en la tarde jugando o algo, tienes que bañarte antes de acostarte. El desayuno y las comidas se comen en la mesa. El horario de comer es el desayuno a las 8 de la mañana, no a las 10 ni a las 11. La comida es hasta la 1:30 de la tarde, es el almuerzo. La cena debe ser hasta las 7 de la noche. Entonces eso daba también como una estructura cotidiana que también permitía mucha seguridad. Ella se encargaba de manejar a las personas que nos ayudaban en la casa y yo básicamente no pensaba en nada. Yo pensaba que el mundo era así siempre y que yo si salía a la calle siempre iba a haber alguien como para ser mi amigo y que en esa persona me podía apoyar. Y en medio de todo ha sido así. Como que nunca me he sentido que estoy solo y desprotegido. Y por eso me he podido lanzar como con mucha tranquilidad a vivir en un barrio de prostitución sin sentirme que me había degradado, ni degenerado, ni que eso me iba a absorber. Y volviendo a lo del libro, es igual. Yo podía estar en ese entorno que para algunos puede ser sórdido y podía disfrutar de eso sin sentirme que estaba siendo parte de eso necesariamente. Como muy observador en general. Sí, me encanta observar. Soy voyerista por naturaleza. Sí. Yo también un poco. La vida de los otros me gusta. Incluso cuando hacía periodismo, que no era periodismo, era raro, porque creo que hay una norma de periodismo y es el periodismo son los demás. Y sin embargo, cuando estuve publicando artículos en el periódico, no me interesó nunca los demás. Solo escribía sobre mi propia visión de cosas. Pero cuando luego hice literatura, me pareció que no era interesante mi vida ni lo que yo pensara, que era más interesante lo que le pasaba a los otros. Pues yo trabajo más o menos en eso. Claro que sí. No, unas preguntas así como amplias también, como cuál sientes que es tu misión. Yo tal vez en algún momento voy a saber cuál es mi misión, pero en el momento no lo sé. Digamos que me muevo casi que por intuición o como haciendo lecturas de la cotidianidad inmediata. No tengo la capacidad de planear. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a escribir el libro, no sabía si iba a ser un libro o si solamente iba a ser ese día que estaba haciendo ese ejercicio de jugar con la historia y los lenguajes y las letras. Y no me molestaba si al final no resultaba porque he hecho muchos cuadros que luego boto a la basura y no me importa. Como que lo bonito era hacerlo y que en ese momento, en ese espacio de tiempo, la vida transcurriera en esa actividad. De hecho, siempre llegan a mi mente las imágenes de los budistas cuando al final de hacer estas composiciones que hacen con arena de color, luego lo borran. Yo dije, claro, es perfecto porque no se trata de que eso esté ahí toda la vida, se trata de que lo hiciste y ya puede pasar. Total. La trascendencia no es importante en sí misma. La trascendencia es algo que ocurre o no ocurre y no depende de ti y no debes planear que eso sea así porque no es tu asunto. Tal cual.
¿Qué más quieres dejar dicho o preguntar? Mm, ¿Qué te surge? Si quieres preguntarme a mí también o comentar algo que tengas ahí pendiente. mm, no sé, en mí no se me ocurren muchas cosas, realmente. No sé. Quisiera agradecerte principalmente, porque siempre fui como un oyente de este espacio, eh, y me hacía, no sé, me parecía un espacio que era como muy lejano, y que estaba reservado como para personas admirables. Entonces el hecho de que de alguna manera hayas considerado que yo tal vez podría estar dentro de ese grupo, me halaga mucho. Yo mismo tal vez yo no me habría escogido de pronto. Gracias a ti, yo sí, yo siempre digo también que los invitados llegan, yo no tengo claros mis criterios, es como mucha intuición también, mucha pues prueba, sí, pero como feeling ahí, como, entonces no, gracias a ti también, gracias a Alberto Domínguez que nos Sí. presentó. Una última cosa que quisiera decir, bueno, no sé si la última. No, sí, Quisiera invitar a las personas a que me visitaran en Villanueva. Me ujú. gusta recibir amigos y poder conversar largo y cocinar y como dar un paseo por ahí en la tarde y no hacer nada. Bueno, Entonces, fantástico, aquí dejamos la invitación y ahí te sabrán contactar. eso, no tienen que llevar plata. Va a llegar alguien. ¿Qué más? ¿Algo más, Harold? Sí, porque siento que este es como parte de lo que me tiene aquí en Bogotá y aquí también contigo, y es invitar a las personas a que lean Las Killer Gringo. Me parece que es una obra que puede sacarlos de su cotidianidad durante un fragmento de tiempo, y me parece que eso puede ser relevante. Gracias, sí, faltaba hacer esa invitación explícita, pero sí, definitivamente es una obra diferente, fácil de leer. Me gustó mucho el tono como sí, muy conversado, muy informal, real, ¿no? Y me Sí, gusta como el contraste entre la obra y tu forma de ser. sí, pero Mm. tal vez seamos lo mismo. Mm. Es que yo siento que a veces cuando las personas están en actividades que consideramos equivocadas, tendremos a juzgarlos y pensar que ellos son, lo que genera la mala acción, y en muchos casos ellos también son un subproducto, por no decir una víctima, como de una cadena de sucesos que los termina poniendo en esa situación y ya deben desenvolverse ahí. Ujú. Pero yo siento que todos los personajes que integran las Killer Gringos son personas muy bellas, como muy sensibles, muy cariñosas, que les ha tocado también una existencia también un poco dura, y ellos tratan como de aferrarse a lo que está a mano para poder soportar vivir, que es muy fuerte a veces. Tal cual. Gracias, gracias otra vez. ¿Algo más? No, agradecerte a ti nuevamente. Eres una gran persona, muchas gracias. No, a ti, gracias.